ictericia sería, el concepto sería la misma cosa que decía dosis, pero acá es coloración amarillenta de piel y mucosa. ¿Sí? Ese es el síndrome de ictericia. Y en este caso no se debe a la hemoglobina reducida, sino se debe al aumento de la bilirrubina en la sangre. ¿Sí? Hay un término que se llama pseudoictericia. ¿Cuándo hablamos de pseudoictericia? Cuando la coloración amarillenta no se debe al aumento de la bilirrubina. ¿Qué quiere decir? Uno puede tener coloración de piel o mucosa que no está relacionado con el aumento de la bilirrubina y a eso se le llama pseudoictericia. ¿Entiendes? Sí, un ejemplo, profe. Por ejemplo, voy a estar hablando más adelante, pero por ejemplo, una persona que consume mucho betacaroteno, a zanahoria, cenoura, y en realidad tiene una coloración medio anaranjada que parece ictericia. Cuando vos ves y no tenés mucha costumbre, vas a decir, ese tiene ictericia. Pero después le haces un laboratorio y su bilirrubina está normal. Eso es una pseudoictericia. Gracias. Entonces, la producción diaria, es decir, todos los días el organismo produce 250 a 300 miligramos de bilirrubina. Y produce también ácidos biliares de 500 a 700 miligramos día. Los ácidos biliares es muy importante, porque los ácidos biliares producen la emulsión de la grasa y se puede absorber entonces la grasa. Esto no es malo, ¿verdad? Y el organismo excreta 15 a 35 miligramos de esto al día. Y el resto es destruido por el sistema hemofagocítico. Entonces, normalmente nosotros perdemos por la bilirrubina, perdemos todo el exceso. Para poder entender todo lo que es el metabolismo de la bilirrubina, la ictericia, esta imagen, parece medio tonta, es muy interesante poder entender. ¿De dónde se consigue la bilirrubina? ¿De dónde viene eso? De los glóbulos rojos. La hemoglobina, dentro de la hemoglobina tiene su compuesto M y en su completo M tiene la bilirrubina. Entonces los glóbulos rojos cuando sufren hemólisis, todos los glóbulos rojos sufren hemólisis, pero a veces la hemólisis puede ser más de lo normal. Es que si todos los glóbulos rojos sufren hemólisis en media cada 120 días. Si es menos de 120 días hablamos de hemólisis patológica. ¿Entienden? Ok. Entonces, cuando hay hemólisis o los macrófagos destruyen, libera el grupo M y después libera bilirrubina. Esto es la sangre que va al hígado y esta bilirrubina no conjugada entra en el hígado y el hígado le ofrece glucosa y le produce una glucorización y entonces eso hace que se produzca una bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina conjugada, ¿para qué? Para que pueda irse a la bilis y sea eliminado del organismo. Eso es lo que ocurre normalmente. En el hígado se conjuga la bilirrubina. Entonces, la bilirrubina conjugada puede irse en los riñones cuando se acumula. También se va en las vías biliares. Y ahí después se va al intestino y es la que le da la coloración a las heces. Si no hay bilirrubina, las heces son blancas. No son coloración oscura marrón. Y se elimina en forma de estercobilina. De las vías biliares, en los riñones se puede eliminar como urobilina o bilirrubina conjugada si no se transforma en urobilina. ¿Se acuerdan que normalmente no tenemos que tener bilirrubina en orina? Pero cuando se acumula por un problema hepático o por problema obstructivo, puede el riñón puede ayudarnos a eliminar un poco. Un día en una diapositiva y mañana vemos, el viernes vemos si podemos terminar
ictericia, de acuerdo a lo que avancemos en la parte de investigación. Vamos a decir, terminamos. Entonces lea libre para que se vayan en lea. Entonces, bilirrubina. Valor normal de la bilirrubina es de 0,3 a 1,1. Ese es el valor normal de la bilirrubina en sangre. Porque la hemólisis ocurre en una situación normal, entonces hay bilirrubina normalmente en sangre. ¿Sí? Entonces lo total es que sea de 0,3 a 1. ¿Sí? Ok. Este total, cuando me habla de total, me está hablando de la bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta es aquella bilirrubina que no se conjugó. Entonces, indirecta o no conjugada. ¿Sí? Que es la que ocurre cuando ocurre la hemólisis y no llega al hígado la bilirrubina. Cuando llega al hígado la bilirrubina se conjuga y a esa se consigue como bilirrubina directa o bilirrubina conjugada. ¿Sí? La bilirrubina indirecta o no conjugada, su valor es normalmente de 0,8. Y la directa o conjugada puede ser de 0 a 0,3. Estos son, quiere decir que puede haber en la sangre. Si nosotros sumamos esto, prácticamente nos va a estar dando los valores, perdón, de 0 a 0,3. 8, 9, 10, 11. Que es el 1.1. ¿Sí? Que es el valor de las. Entonces, la bilirrubina total es la suma de la bilirrubina indirecta y la directa. ¿Sí? O no conjugada y conjugada. ¿Se entiende? Okay. Cuando hablamos de valores patológicos, ¿qué valores? Esos valores normales. Los valores patológicos podemos tener lo que se llama ictericia subclínica o larvada. ¿Cuándo hablamos de ictericia subclínica o larvada? Cuando la hemoglobina está entre 1.5 a 2.5. A eso le llamamos ictericia subclínica. ¿Qué quiere decir? Que normalmente esos valores de hemoglobina no están relacionados con ictericia. Todavía el paciente no tiene ictericia. O puede todavía no tener. Por eso se llama ictericia subclínica. ¿Qué quiere decir? Si la enfermedad o el proceso progresa, va a desarrollar ictericia. ¿Se entiende? Ya hay alguna alteración, pero todavía no se expresa en la clínica, pero sí en el laboratorio. ¿Qué quiere decir? Por A o B motivo te hicieron un laboratorio a un paciente y no tenía ictericia. Y puede que ni estaban pensando en problemas hemolíticos, hepáticos ni obstructivos. Y le apareció estos valores. Entonces usted diga, tiene una ictericia subclínica. Voy a buscar causa de por qué tienen esto. ¿Se entiende? Ok. Y la ictericia manifiesta o clínica. ¿Qué quiere decir? ¿En qué momento la persona tiene ya coloración amarillenta cuando tiene aumento de la bilirrubina? Cuando tiene igual o mayor a 2.5 miligramos por decir. Ahí, cuando usted le ve con tinte amarillo, que si mínimo va a tener estos valores. ¿Se entiende? Bueno, hasta ahí por hoy. Mas peraí, professor, a bilirrubina. Espera, espérese. A bilirrubina na subclínica vai ser 1,1. 1.1 a 2.5. Mas é a bilirrubina. Bilirrubina total. Tá, beleza, obrigada. Total. No la indirecta ni la directa, total. Gracias. Ok. Ahora sí. Voy a llamar para que llame la lista. O si quiere